del mundo experto sobre la capa sensible de la retina. Entonces, la refracción se define como el cambio en la dirección de la luz cuando pasa de un medio transparente a otro de diferente densidad óptica, afectando ello la velocidad de propagación. Este cambio de dirección de la onda lumínica usamos para mover los focos y la formación de imágenes en los pacientes que tienen visión de refracción. Ese es, digamos, el fundamento de los anteojos, en los cuales su sistema óptico, o sea, la forma del ojo que tiene el paciente, no es capaz de formar la imagen en la retina de forma nítida. Bien. Entonces, para ello se usan lentes que cambian la vergencia, o sea, la dirección de los rayos, y si un haz de luz entra con rayos paralelos a un lente, al salir de los rayos, estos rayos pueden converger o diverger. Eso es más o menos cómo funciona el tema de la corrección en los vicios de refracción. Entonces, acá tenemos un dibujito, acá vemos la imagen, cómo se forma invertida en la retina, cómo entran los rayos. Si los medios refractivos son transparentes, lo que va a ocurrir es eso, que van a converger para formar la imagen en la retina, en la zona de la mácula. ¿Bien? La imagen es invertida, el cerebro es la que la vuelve a convertir. Entonces, en cuanto a la refracción, es el proceso mediante el cual el sistema óptico entrega luz focalizada al interior de la retina. ¿Y de qué va a depender ese sistema? De tres cosas: de la curvatura de la córnea, del poder de refracción del cristalino, por eso el cristalino y la córnea son lentes, y del eje antero-posterior del ojo, o sea, del tamaño del ojo. Entonces, ¿qué es? Vamos a hablar de algunas terminologías que son importantes para entender este proceso. El dioptrio es toda superficie que separa dos medios de distinto índice de refracción. Entonces ya sabemos que la luz tiene un índice de refracción. Al atravesar va a experimentar cambios en su dirección, dependiendo obviamente del índice de refracción del medio que atraviese. Entonces, los factores que determinan la potencia del dioptrio es el índice de refracción, acá, el IR sobre el IRC. Entonces, acá les voy a mostrar de qué estamos hablando. Aquí un dibujito más o menos para que observen cómo se observan las imágenes cuando, por ejemplo, este lápiz que está en un vaso, que es el clásico ejemplo de refracción, como cuando atraviesa y el vaso está lleno de agua, como el lápiz se ve como partido, porque son diferentes índices de refracción, el aire que tiene el vaso arriba y el agua que tiene abajo. ¿Bien? Entonces, la dioptría es la unidad que hace referencia al poder de convergencia o de divergencia de un lente para lograr que los rayos que llegan paralelos tras atravesarla confluyan en un foco a 1 metro de distancia. Esa es la definición de dioptría. La potencia de un lente se mide en dioptrías y es el inverso de su distancia focal expresada en metros, que es lo que decimos cuando tomamos la agudeza visual. ¿Bien? Entonces, en cuanto al sistema óptico del ojo, la córnea tiene 43 dioptrías y el cristalino, eso es lo normal. Lo normal, 43 dioptrías la córnea y 20 dioptrías el cristalino. Entonces ya sabremos qué medida le falta a un ojo que nazca sin cristalino, como hemos visto los afáquicos, los bebitos que nacían sin cristalino, o si hay alguna alteración a nivel de la córnea, algún leucoma, alguna cicatriz, cambia su poder de refracción. Entonces, la pupila, a nivel de la pupila estaría el eje óptico de la visión. La luz entra por la pupila y esa luz, digamos, es como que la pupila filtrara los rayos excedentes para que converjan a nivel de la mácula. ¿Se va entendiendo? Y eso va a provocar, digamos, evitando las aberraciones y dando la profundidad del foco de la imagen. Entonces, para que tengan una idea, la película lagrimal córnea humor acuoso tiene prácticamente el mismo índice de refracción. La película lagrimal forma parte de la visión. La córnea y el humor acuoso tienen el mismo índice. No hace falta que se aprendan eso, pero para que sepan cómo varían los índices de refracción en base cuando hay alteraciones a niveles de esos medios refringentes. ¿Bien? Entonces, el radio de curvatura, la cara anterior de la córnea, que sabemos que mide 7.7 milímetros, eso estamos hablando de todo lo normal, su valor dióptrico, habíamos dicho que era de 43 dioptrías, es el 2/3 del valor total del poder dióptrico del ojo, lo tiene la córnea. ¿Bien? Luego le sigue el cristalino. El cristalino
que es una lente biconvexa, o sea, tiene de los dos lados, biconvexa, con 9 milímetros de radio en su cara anterior y 6 milímetros de radio en la cara posterior, y su valor dióptrico es de 20 dióptricos. Bien, en reposo. Entonces acá tenemos la refracción total de ojo de unas 59 dioptrías, ya sabemos cuánto tiene la córnea, cuánto tiene el cristalino y todos los índices, los medios restringentes que modifican, digamos, ese poder dióptrico del ojo humano. Y acá, entonces, la córnea es una membrana dura y transparente que forma el frente de la superficie del ojo. Acá tenemos el índice de refracción del aire y el índice de refracción del humor acuoso y el índice de cómo es la curvatura de la córnea en su cara anterior y posterior. Entonces sabemos que su índice, es el 80% de la potencia de refracción del sistema. El índice de refracción de la córnea te dice que es 1.3, no hace falta. Los rayos pasan de la córnea al humor acuoso, que tiene este otro índice de refracción, así que la mayor parte de la refracción se produce en la superficie córnea-aire. ¿Bien? Y acá tenemos el cristalino, que es el otro lente más potente del ojo. Entonces, si el cristalino proporciona, si la córnea proporciona el 80%, el otro 20% lo proporciona el cristalino. ¿Bien? La de potencia de refracción. Y se asemeja, el cristalino, para que tengan una idea, se asemeja a una cebolla. Tiene muchas capas, habíamos dicho que empieza con el núcleo y toda la corteza, cuando ya vemos la catarata. Esta cebolla tiene 22.000 capas finas y en el centro tiene mayor índice de refracción que las capas periféricas. Entonces, por ello, va a ser como si fuera un lente multifocal, o sea, diferentes índices de refracción según el lugar donde esté, ya sea el núcleo o ya sea la corteza. Entonces, esto le permite al cristalino, cuando hablábamos de la acomodación, en el efecto acomodación-convergencia, cambiar, plegarse o ponerse plano. Y de acuerdo a donde atraviese la luz, nos va a permitir cambiar el índice de refracción o poder de refracción del cristalino para la visión lejana o para la visión cercana. ¿Se va entendiendo? Bien. Entonces, más o menos ya tienen datos generales. Vamos a ir a ver la emetropía. Cuando hablamos de emetropía, decimos que los ojos están dentro de la medida. Como dice etimológicamente su significado, son ojos dentro de la medida, emétropes. En este ojo, los rayos paralelos de luz procedentes de un objeto lejano se refractan y convergen sobre la retina cuando el músculo ciliar está completamente relajado, visión lejana, permitiendo que los objetos lejanos se vean nítidamente, ya que el punto focal de imagen coincide con la fobia. Esos son los ojos emétropes, ojos de tamaño normal. ¿Bien? El dibujito, lo mismo, los rayos de luz, mientras todos los medios transparentes estén transparentes, entonces van a atravesar, van a converger, porque hemos dicho que son positivos, el ojo es positivo, convergen el rayo de luz hacia la fobia, hacia un mismo punto, un solo punto a nivel de la fobia. Otra fotito para que también vean cómo es la imagen. Así, imagínense eso. Cuando son emétropes, entonces son ojos de tamaño normal dentro de la medida normal. Entonces, la visión óptima es la interpretación correcta de la información visual que depende de la capacidad del ojo para enfocar los rayos de luz sobre la retina. Esa es la visión óptima. Vamos a entrar ahora. ¿Van bien? ¿Van entendiendo, chicos? Bien. Vamos a entrar ahora a las ametropías. Saben que etimológicamente la palabra a significa sin o fuera de la medida. Entonces, ametropías, estamos hablando de ojos que están fuera de las medidas. En este caso, estando la acomodación relajada, siempre cuando la acomodación relajada hablamos de la visión lejana, los rayos de luz procedentes del infinito no enfocan sobre la retina. Por eso están fuera de las medidas. Si no, pueden estar el punto por delante o por detrás de la retina. ¿Bien? Se dice que los ojos amétropes tienen un error de refracción, ya que la causa es un efecto óptico y no un defecto funcional. Por eso los amétropes, o sea, la gente que tiene miopía, hipermetropía, no tienen enfermedades, tienen diferentes formas de ojo, de tamaños de ojo, por decirlo. De forma general, son ojos grandes, son ojos pequeños, son ojos de forma irregular. Entonces, no, cuando la gente te dice, y eso se va a curar cuando use el anteojo, lo va a dejar de usar cuando lo use por 5 años, ya va a ver bien, entonces se va a quitar el anteojo,
y ya va a ser normal la forma del ojo. No, porque el anteojo no cambia la forma. El anteojo lo que hace es ayudar a ese ojo a enfocar la imagen en el punto de la retina. ¿Se entiende? Lleva la imagen para adelante o para atrás, depende si es un ojo miope o hipermétrope. Entonces, acuérdense bien de esto. La causa es un defecto óptico y no un defecto funcional. ¿Vale? El error refractivo, por eso se llaman errores o vicios de refracción. El error refractivo se puede considerar como un error en la potencia, debido a que es un desajuste entre la potencia equivalente y la longitud del ojo. Ojos grandes, ojos pequeños. Por ejemplo, si la potencia equivalente es demasiado alta para una determinada longitud, la imagen se va a formar por delante de la retina. Y esto resulta en un error refractivo miópico. Bien, es un ojo grande. Si la potencia es demasiado baja, es un ojo con poca potencia, con relación a la longitud de ese ojo, la imagen se va a formar por detrás de la retina y eso se va a resultar en un error refractivo hipermetrópico, ojos pequeños. ¿Bien? Entonces acá tenemos los dibujitos en forma general para que vean la longitud de los ojos, cómo es en el ojo normal, la imagen dónde se enfoca, sin hacer nada, en posición con la acomodación relajada, el cristalino plano, en la retina. Eso es su punto focal, en la mácula, en la fobia. Cuando hablamos de la miopía, decimos ojos grandes, las imágenes se van a enfocar por delante de la retina. O sea, la longitud es más grande que el poder que tiene ese ojo para llevar la imagen al punto focal. ¿Se entiende? Lo mismo en el hipermétrope. Entonces es un ojo pequeño y las imágenes se van a enfocar por detrás de la retina. Y en el astigmatismo lo que ocurre es que se van a formar dos puntos de enfoque, dos focos diferentes. Entonces, porque hay una diferencia de poderes en ese ojo. Tiene dos poderes, digamos, hasta tres, según dónde está el defecto. ¿Bien? Entonces va a ser desigual el enfoque en la retina en los que tienen astigmatismo. Bien, entonces vamos a entrar a los vicios de refracción. Entonces los vicios de refracción es la primera causa de discapacidad visual en el mundo, puede afectar a todas las edades sin distinción de raza ni estado socioeconómico, en general no producen ceguera, pero dificultan el aprendizaje y el desarrollo de las personas y limitan sus capacidades futuras. Cuando detectamos a tiempo los vicios de refracción, podemos evitar ambliopías, podemos evitar, por ejemplo, retrasos en el aprendizaje. Hay muchos niños que tienen diagnósticos erróneos como ¿cómo se llama? Son hiperactivos, tienen TDAH, ¿no? Trastornos de ya. Y muchos chicos son porque no ven. Y no ven, y por eso tocan todo y van de aquí para allá. Se le da el anteojo y el niño se calma, porque es como que se empieza a relacionar con el mundo. Es tan importante detectar esto, y lo importante sería detectarlo a temprana edad. En otros países es ley que el niño pase evaluación oftalmológica y el otorrino al primer grado. Y está fantástico, puedes evitar todo esto. Acá lamentablemente eso no existe, y hay gente que se entera de casualidad cuando pasa un examen laboral o un examen para el carnet de manejo que un ojo no le ve. Y ya fue, porque el desarrollo de la visión es un estímulo que llega al cerebro. O sea, el cerebro es el que ve, recuerden eso, y el estímulo debe ser perfecto, y lo ideal es en la primera etapa de la vida, hasta los 7 o 13 años, y tenemos una segunda oportunidad para sacarlo de eso hasta los 21. Pero es más lento, pero nunca hay que dejar de intentarlo. ¿Ya? Ojos ambliopes, personas con ojo vago, que le dice la gente, es aquel ojo que aunque reciba el estímulo total en su lente, en su anteojo, si opera, su lente de contacto, lo que sea, no va a desarrollar esa potencia de visión. Y que le va a perjudicar muchas cosas, porque no va a poder elegir lo que quiera. Hay muchas actividades laborales y profesiones que te exigen que tengas una visión 3D. Y la visión 3D se desarrolla binocularmente, no monocularmente. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a entrar a la clasificación de las ametropías. Entonces, las ametropías, que sabemos que son medidas diferentes, pueden ser esféricas o cilíndricas. Las esféricas, el sistema refractivo del ojo es simétrico, es como en todo lado, como les decía, tiene el mismo poder. Entonces, en este caso, el error refractivo es el mismo en todos los meridianos. El ojo generalmente, y en el tema de refracción y de corrección con lentes, siempre se lo va a dividir como ejes. La superficie del ojo, la córnea,
como del 0 al 180, y entonces se van viendo los ejes, ¿bien? Entonces, en el error refractivo esférico, todos los ejes son iguales. Entonces, tenemos los esféricos, y en el caso de los cilíndricos es al revés. Se presenta cuando el poder refractivo del ojo no es igual en todos los meridianos. ¿Bien? Ya lo van a entender. El error refractivo más común, más frecuente, y sobre todo después de la pandemia, es la miopía. Y quiero que vayan aprendiendo la nomenclatura de CIE-10, que lo van a utilizar mucho cuando trabajen, que es cómo ponen, cuando ponen diagnóstico, se pone miopía, CIE-10. CIE-10 de la miopía es el H52.1 y viene del griego que significa cerrar, guiñar los ojos, ya que los miopes ven mejor estrechando la apertura parietal, o sea, generando un efecto estenopeico en la entrada de luz a su ojo. Con ello corrigen las aberraciones y logran que la imagen llegue mejor al punto focal. Entonces, la convergencia, incrementando, acá dice acá, incrementando la profundidad del foco. Entonces, la convergencia de los rayos luminosos se produce en la cavidad vítrea. Es un ojo grande, la imagen se forma por delante. Y llegan a la retina formando círculos de difusión como imágenes desenfocadas. Es el defecto refractivo en el que los rayos paralelos procedentes del infinito se enfocan por delante de la retina. La miopía se presenta cuando el poder refractivo del ojo es más positivo de lo necesario, tiene mucho poder, y o su longitud axial es mayor, o sea, es un ojo grande. Y su corrección es con lentes negativas, esféricas negativas. Entonces tenemos acá la longitud del ojo, llega a la imagen, se forma por delante de la retina, converge delante de la retina, y los objetos cercanos se ven claramente y los objetos lejanos se ven borrosos. El miope ve bien de cerca, ve mal de lejos. En cuanto a los síntomas que presentan, casi todos los pacientes son los mismos, tienen mala visión de lejos, en este caso, debido al poder más convergente del ojo, mala visión nocturna. Entonces hay miopes que tienen una medida diferente, una miopía mayor en la noche. ¿Y alguien me puede decir por qué? En base a todo lo que hemos conversado, levanten la mano, no se peleen. Porque el que está encargado de la visión nocturna, fuera de que ya no hay rayos solares y que se enfoque en los puntos en específico, es la mácula en específico. Perdón, como es de noche, la mácula no tiende a enfocar tanto. No, porque no tiene... algo más sencillo que eso. Como esfera o la pupila, ¿quién ha dicho? Ya, a ver, explica, ¿por qué? Bueno, mi lógica es de que en la noche la pupila se dilata, entonces la entrada de luz es mayor y el enfoque de luz por eso es mayor la miopía en algunos pacientes en la noche, porque la pupila está más dilatada, porque hay poca luz en el ambiente. Entonces, tiene menos efecto estenopeico su ojo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, habíamos quedado acá. Entonces, mala visión nocturna, por ello, acá dice, pues, sí lo dice, la dilatación de la pupila que aumenta el tamaño de la mancha de desenfoque y la aberración esférica al permitir la entrada de rayos marginales. ¿Bien? Y otra cosa que sufren los pacientes por el esfuerzo visual, la astenopía, es el dolor de cabeza frontal. Entonces, los dolores de cabeza por vicios de refracción generalmente se localizan en la parte frontal, máximo temporal, ¿bien? No occipital, no les duele la nuca cuando tienen vicios de refracción o cuando tienen mareos, cuando se levantan. Siempre los síntomas en cuanto a alteraciones de la ametropías no corregidas tienen relación con el uso de la vista, no es un paciente que se levanta con dolor de cabeza. O sea, si se levanta con dolor de cabeza, lo más probable es que no sea por anteojos. ¿Bien? La cefalea occipital que dicen acá, dice acá, debido al esfuerzo para interpretar las imágenes borrosas. Es una realidad en la práctica, nunca. Cefalea occipital, nunca. Y sí tienen estos síntomas de fotopsias y miodesopsias bastante frecuentes, son normales en los miopes, y ya lo vamos a ver por qué. Son signos de alarma, pero son síntomas muy frecuentes en los miopes. Entonces, en cuanto a la clasificación de la miopía, hay varios tipos de miopía. Yo en general digo a los pacientes que la miopía es un ojo grande que puede seguir creciendo. Si el enfoque es malo, digamos, un paciente no está bien corregido, su anteojo no le permite ver perfecto 20/20 cada ojo, eso puede permitir que ese mal enfoque estimule que el ojo siga creciendo, ¿sí? Se siga haciendo más grande. Pero existen varios tipos, entonces tenemos la clasificación general, que tenemos la miopía de curvatura, donde la córnea, estas son las patológicas, ¿sí? Donde la córnea es más curva de lo normal
Y en ese caso hablábamos del queratocono. Los chicos que ya han hecho práctica ya han visto cómo es el queratocono, se los voy a ir mostrando los que no, para que vean cómo es el cambio de curvatura de la córnea. Este es el queratocono. La curvatura de la córnea se vuelve más en cono. Eso hace que se vuelva más miope el paciente también. Pero no ha crecido el ojo, sino ha habido un cambio del poder refractivo de la córnea. ¿Bien? Bien. La otra miopía es axial. Esa es la más frecuente, donde el tamaño del globo ocular de longitud axial es más grande a lo normal y son los que presentan mayores probabilidades o mayor riesgo de desprendimiento de retina, los que tienen la miopía axial. Después tenemos las miopías de índices de refracción. Si sabemos que la luz atraviesa y ya sabemos cuánto vale cada índice de refracción de la córnea, del moracoso, etcétera, etcétera. Si decimos que aumentó el índice de refracción es porque algo cambió en esa estructura. Por ejemplo, las cataratas nucleares vuelven más miopes a los pacientes mayores. Bien. Después tenemos las complicaciones que suelen tener los miopes. Los glaucomas, las cataratas, tienen más frecuente catarata a más temprana edad. Tenemos las maculopatías, los desprendimientos de retina. Por eso los síntomas de fotopsias y miodesopsias en un miope son signos de mayor alerta, mayor emergencia, mayor control. ¿Bien? Y los tratamientos que se pueden hacer en las miopías son con los lentes esféricos negativos o bicóncavos o divergentes o en minus, lo que hace que la imagen se forme más atrás. ¿Va? Entonces, hemos dicho que la miopía se puede corregir con anteojos aéreos, se llaman estos, se pueden corregir con lentes de contacto también, se pueden corregir con cirugías láser, que es un tatuaje de la medida en la córnea. Bien, para que tengan una idea, cuando se operan para dejar de usar lentes con láser, es un tatuaje de la medida en la córnea, es un tatuaje como el lente de contacto en la córnea. También se puede hacer, bueno, acá tienen la foto de cómo es la imagen con el lente, ¿no? El paciente tiene la imagen invertida por delante de la retina, le ponen el lente bicóncavo y cómo eso hace que diverja la luz y la forme más atrás. Se lleve la imagen donde debe llevar. Y también se puede corregir con esto que se llama ortoqueratología nocturna. La ortoqueratología nocturna es un tratamiento en el cual el paciente se coloca el lente de contacto para dormir y a la mañana ese moldeado que le ha provocado el lente de contacto se lo retira y le ha modificado el índice de refracción. Es como que es temporal, o sea, tiene que usarlo toda la noche. Luego tenemos actualmente mejores formas de corregir esto. Por ejemplo, ¿no? Son pacientes que no se pueden tatuar la medida y quieren dejar de usar lentes. Acuérdense que usar lentes no es una enfermedad, por lo cual dejar de usar lentes es una elección, ya sea profesional, porque elegí una profesión en la cual no me dejan usar anteojos ni lentes de contacto. En la policía, por ejemplo, no les dejan entrar con anteojos ni con lentes de contacto. Y entonces optan por una cirugía refractiva para dejar de usar lentes. El problema es que no siempre se puede tatuar la córnea, porque las córneas tienen que tener el suficientemente grosor para tatuar la medida que tenga el paciente. Si no lo puedes hacer, eliges otras opciones, y las opciones que son estas. Estas son lentes fáquicos, así se llaman. Lentes fáquicos de cámara posterior. Este lente está ubicado, se lo coloca como un lente de contacto entre el iris y el cristalino. ¿Cómo se llama esa cámara? Posterior. Cámara posterior. Entre el iris, perdón, entre la cara posterior del cristalino y la cara anterior. No, la cara anterior del cristalino y la cara posterior del iris se llama cámara posterior. En la cámara posterior. Y también hay otro que se coloca entre la cara posterior de la córnea y la cara anterior del iris. ¿Qué sería esa cámara? Anterior. Anterior. Entonces se lo pincha ahí como un lente pinchadito para corregir la miopía de estigmatismos. Y hipermetropías también. Bien. Ambos tienen complicaciones. Por ejemplo, en este lente, que también se llama fáquico, se llama fáquico porque no se ha sacado el cristalino. Se ha puesto otros lentes adentro de él.
Si se saca el cristalino se llama pseudofáquico. Entonces cuando un paciente tiene su cristalino se llama paciente fáquico. Un paciente se operó del cristalino, de catarata y cualquier cosa, pseudofáquico. Estos lentes son fáquicos porque no se ha sacado el cristalino, se han introducido nuevos lentes adentro del ojo. Y este lente pseudofáquico de cámara anterior está enganchado al iris. Entonces, como complicaciones podríamos tener en el futuro atrofia de la zona de enganche, lo cual puede provocar dispersión pigmentaria en la cámara anterior. ¿Y qué pasaría si hay dispersión pigmentaria en la cámara anterior? O sea, hay pigmento nadando en el humor acuoso. ¿Qué podría pasar? Normalmente el humor acuoso es transparente. Si le agregamos gotitas de pintura, de tinta, ¿qué cosa le puede pasar a ese ojo? ¿Qué le puede pasar? Piensen. ¿Por qué se queda? ¿Ah? Si ponemos algo que es transparente, ¿qué le va a pasar a ese algo? Pierde la libertad. Entonces, ¿y a dónde va ese algo? ¿Dónde drena? El humor acuoso, ¿dónde drena? ¿Y qué pasaría con ese algo que no drena? Porque estaría sucio, ¿verdad? El humor acuoso ya no estaría limpio, estaría sucio. Y esa suciedad no pasaría por el globio ocular. Entonces nos puede dar un glaucoma pigmentario. O sea, obstruiría el drenaje y nos aumentaría la presión del ojo. ¿Entienden? Perfecto. ¿Y alguien me puede decir qué complicación le puede dar a un paciente que se coloque este tipo de lente en cámara posterior? El que lo diga tiene 20 en el examen y no lo diga. Así nomás. 20 sin rendir el examen. Tienen 5 segundos. 1. Pierde la bicom. Levante la mano, porque como es para nota, a ver. El cristalino perdería su biconvexidad. Sí, No. 2. El desprendimiento de cristalino. No. 3. Aumentaría la presión, ¿sabes? ¿Por qué? Porque, o sea, es algo que no debería estar ahí. Exacto. 20. ¿Cómo te llamas tú? Sí, se vas a mantener. No rindes. Por eso, chicos, tienen que pensar. ¿No ven que les recalco cámara posterior, cámara anterior? ¿Creen que es porque quiero modular y aprender a hablar? No, es para que ustedes piensen y digan, o sea, si lo hemos visto en la maqueta, se supone que ya lo saben. Se han cansado de repetirlo. ¿Cómo es, hija, tu nombre? Sí, se vas a mantener. Bueno, ya está apuntando. Por eso, chicos, entonces estos lentes, yo no lo he puesto a propósito, pero estos lentes han cambiado su plataforma. Cambiar su plataforma significa que han sufrido modificaciones porque han visto esas modificaciones con este tipo de lentes. Ahora la plataforma de este lente lleva un hueco abajo para que el líquido del humor acuoso no circule como si fuera una pupila. ¿Me entienden? Eso se llaman ICLs. Entonces ahora han modificado su plataforma y tienen huequitos. ¿Ven? Eso es lo importante, que entiendan el porqué de las cosas. Muy bien. Y este otro tipo de lente también nos sirve para corregir la miopía, el astigmatismo, de todo. Y estos ya se llaman, ¿cómo se llamarían entonces estos? Si llama el cristalino pseudofáquico. Y estos lentes, como ven que tienen muchos circulitos, porque quisieron imitar el cristalino normal, que hemos dicho que era una cebolla, para tener diferentes ¿qué? Diferentes ¿qué? Cuando el cristalino tenía diferentes índices de refracción. Lo mismo, este se llama un lente intraocular multifocal. Entonces, este es la única cirugía que sí te quita las medidas, o sea, los anteojos, la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia.
que no lo quita ninguna cirugía, la presbicia. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué no quita las otras cirugías la presbicia? Porque no tocan el cristalino entonces. No. Piensa que es la presbicia. Es por la edad. Obvio. Pero ¿qué pasa con la presbicia? ¿Ah? No. No. La agudeza visual. Es No. una pérdida en la fuerza de la acomodación. Exacto. Es una pérdida de la fuerza de acomodación, Gabriel. Cada uno que va hablando correctamente se van poniendo puntitos, que no saben cómo les salva la vida cuando tienen otra materia, porque soy yo la que les salva la vida, ¿sabían? O los junto o les salvo la vida. Así que vayan hablando cosas coherentes. Ya, es por eso, porque ninguno te puede frenar la pérdida de la fuerza del músculo que tienes con la edad, excepto que te pongas un lente que te corrija y o sea, no importa que no haya fuerza, porque el lente está incluido esa visión. ¿Se entiende? Por eso. Entonces, las miopías, habíamos dicho que eran ojos grandes, por lo cual van a tener cambios en la retina. Hemos dicho que los miopes suelen tener fotopsias y miodesopsias. Entonces, se dice miopías bajas cuando son menos de 3 dioptrías, moderadas de 3.25 a 6 dioptrías, severas de 6.25 a 9 dioptrías y magnas o malignas cuando son más de 9 dioptrías. También llamadas patológicas porque hay un crecimiento anormal del ojo que asocia esto a los cambios degenerativos de su estructura. ¿Cuáles son las complicaciones? Atrofia corioretiniana perimacular. Esto se llama atrofia corio. ¿Qué significa corio? Corio. Atrofia de la corio capilar. ¿Qué es la corio capilar? La túnica media. Retiniana, la retina. O sea, segunda capa y primera capa atrofiada. Entonces, si la segunda y la tercera, o sea, la túnica interna, retina, la túnica media, úvea, está atrofiada, ¿qué capa se ve ahí? La externa, la esclera. La esclera. Eso es la atrofia corioretiniana pericapilar. O sea, que el ojo ha crecido por atrás, nervio óptico mácula, se ha estirado por ahí atrás y ya no hay retina. Obviamente que ese paciente no tiene buena visión. ¿Bien? Y si le toca la mácula, o sea, una atrofia de la mácula, peor todavía. Entonces, aunque se ponga lente de contacto sobre con lente intraocular, nunca va a tener buena visión. ¿Bien? Y como complicaciones de las miopías magnas, las más frecuentes son el desprendimiento de retina. Por lo cual, ese paciente debe hacer un control periódico de la retina con la pupila dilatada y con el oftalmoscopio indirecto. ¿Por qué no el directo? ¿Por qué no con la oftalmoscopia directa? Ustedes en el hospital, en una posta, podrían evaluar a un paciente miope con signos o con síntomas de fotopsias, con la pupila sin dilatar y con la pupila dilatada, con oftalmoscopio directo. ¿Quién me dice por qué no con oftalmoscopio directo podríamos estar tranquilos y seguros de que ese paciente no tiene un desprendimiento de retina? Porque no responde. Todo lo contrario. Solo vemos el fondo del ojo. Con el oftalmoscopio directo solo vemos desde el ecuador, medio óptico, papila, para atrás. No vemos hasta la hora de cerrar. ¿Se acuerdan? Por eso no podemos estar seguros con nuestra oftalmoscopia directa de cómo está la retina anterior extrema. ¿Bien? Con el oftalmoscopio indirecto sí podemos ver eso. ¿Bien? Ya. Y acá, por ejemplo, esto es el fondo del ojo y esto ya no es el fondo del ojo. Y ya puedes ver un desprendimiento ingresado en la retina. ¿Vale? Estos son los síntomas. Entonces, acá vemos cómo se llaman esos puntitos negros, cómo se llama como síntoma. Miodesopsias. ¿Y qué sería esto? ¿El paciente qué te referiría? No. No te dice, estoy perdiendo la visión periférica. Te puede decir,
otra cosa. Normal. ¿Ah? Veo manchas, eso serían las miopes ópticas. Dentro de los síntomas que alertaban de algo malo en la visión. A ver. No, eso es glaucoma. Puede ser, excepto que se haya desprendido toda la retina. Pero si un paciente te dice, a ver, hace 3 días empecé viendo mosquitos, gusanos, telaraña, etc. Después había una luz que venía y era como que me cegaba, una luz fuerte, pero todo el tiempo. Y después un telón como una cortina negra. Eso ya es el primer método. ¿Bien? Así es como ocurre. Entonces acá dice visión borrosa, ve puntos de luz y manchas negras, y luego la sombra, o como una cortina, o como algo que, como que hay una zona que ya no la ve. ¿Bien? Entonces, la miopía es la epidemia del siglo XXI, ya les dije, no les dije por qué. Porque la miopía también aumentó mucho por estar muchas horas, más de 28 horas a la semana mirando de cerca. Hemos dicho que los miopes ven bien de cerca, ven más de lejos, el ojo se acomoda para ver mejor y se vuelve más miope. Entonces, dentro digamos, desde la pandemia, mucha gente se ha vuelto mucho más miope, ha aumentado mucho la miopía en los niños por el uso de los aparatos electrónicos. ¿Bien? Entonces, dice acá, ¿no? Más de 2.5 mil millones de personas sufrirán de miopía. Las causas pueden ser las genéticas, el exceso de trabajo visual cercano, mantener la visión entre 60. ¿Saben lo que es cerca, no? En la visión, cuando decimos visión cercana, ¿desde cuántos centímetros nos estamos refiriendo? 30, 40. Desde los 60. 60 para adentro es cerca. Ahí lo dice. 60 para allá es lejos. Porque hay gente que te dice, desde los 40 años, 50, ya no veo bien letras pequeñas, pero no te dice si es de cerca o de lejos. Entonces te dice, no veo bien acá, pero acá ya no lo veo. ¿Eso es miopía? ¿Qué cosa es? Te voy a matar. No. Presbicia. Eso es presbicia. Entonces, y también se habla de la gente que se ha vuelto más tecnológica. ¿Y qué hace la gente que está más tecnológica? Para encerrada, con poca luz, cierra todo porque se le seca el ojo y le molesta más la luz. Entonces, eso también se dice que la falta de exposición al sol, o sea que es preventivo el tema de la exposición a la luz, al campo y todo eso, el tema de la miopía. Es preventivo exponerse al campo para disminuir la miopía. Entonces, por cada hora adicional que el niño pase al aire libre, el riesgo de desarrollar miopía se reduce en un 2%, según la Asociación Americana de Oftalmología. Y ustedes son la generación Z. Son los miopes. ¿Ustedes son generación Z? Sí, ¿no? ¿Millennials? ¿Tienen 22? ¿23? Así tienen. Bueno, 3 de cada 5 universitarios son miopes. Son más miopes, dice acá, ¿no? De la media de 0.5 dioptrías, más de la media, y su miopía aumenta el doble de rápido. Lo esperable, o sea, si una persona te dice, ¿y es normal que me aumente hasta cuánto por año? Normal sería nada. Pero se espera máximo un cambio refractivo de 0.5 por año. Si te aumenta 1, ya es algo malo, o sea, puedes estar evolucionando a una miopía degenerativa patológica. Hay que frenarlo. Entonces, acá dice el 50% usa su móvil entre 4 y 8 horas diarias, pero pasa solo 1 hora en actividades al aire libre. 50% de los jóvenes tienen síntomas de mala salud visual. Quiere decir, ojos rojos, sequedad, escozor, dolor de cabeza, etc. Y muchos pueden llegar al umbral de riesgo de sufrir, o sea, miopías patológicas de más de 6 dioptrías. Bien. Bien, van bien entonces con la miopía, ¿cierto? Súper completo. Vamos a tomar aire. Vayan a tomar aire.
5 minutos. Dale, o se paran, se sientan, hacen algo, toman agua. Piensen y participen. Para un rey. Pero ya te he dicho. No quieres parar. ¿Por qué? ¿Estás bien? Ah, no, de eso. No, Entonces, pues, está. el otro. Eso hay que ver. Es que quería aprender cómo acelerar temas. Pero ¿cómo puedes enseñar? No puedo. Yo no lo entendí. Lo único que ya límite que yo, que si no tengo que explicar avanzar clase de teoría. He estado bien. Ya les he pasado mucho de porque el segundo aporte es el que yo paso y ustedes reciben también los aportes todas las materias de la licenciatura. El tercer aporte. Yo no sé si tiene segundo tercero, tiene solo el primero. El tercer aporte es 19-20. Ah, por eso yo había puesto el examen de edición. Pero no sé si ¿Quieres tomar? yo no tengo problema de hablar. Voy a la oportunidad de subir el momento que te hablen. el segundo examen. ¿Cuántas clases, cuántas clases programadas hay para cada Cuando ya tienes tu el último aporte, la semana del 19 al 20, ya no hay clases. O sea, desde el primer examen, ¿cuántas clases? Ya, en total, más o menos, después del primer examen, Está grabando tu foto. a ver, tenemos todas Eso va a salir en el video. como no, tenemos, a ver, fíjate, si el examen es de día 9, tenemos una clase más de examen. Hay que tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clases. 9 clases más. ¿Cuántas clases son las que están programadas? O sea, según A lo que llega. A lo que llegamos. De hecho, ahí las últimas clases van a dar varios compañeros, ¿sí? Que no
no están, porque no todos van a dar, solamente los que están mal. Ustedes, porque no han podido, pero hay varios videos. Eso es y el sábado podría. Chicos, Todos tienen que poder. Si uno no puede, no se va a poder. chicos, estoy buscando la opción. Saben que los exámenes se van a juntar todos para el final, para el 19 de junio. Entonces estoy viendo la opción con la doctora de que avancemos los sábados más. O sea, avanzar clases extras para tratar de acelerar los temas y tipo dar el último examen entre el segundo y el tercer aporte, antes de llegar al tercer aporte, o sea, para acabar con oftalmo. Antes del 18 de junio. Ajá, mucho antes del 18 de junio. El 18 de junio Presenciales es el último. serían en servicio los sábados. Bueno, Solo presencial, no va a ser virtual. solo presencial. Es que el tema va a ser que el examen. ¿Quién no puede presencial? Levante la mano. ¿A qué hora? Sábado. A la hora que A podamos. la hora que se corría de dos. La cosa es que Pablo sábado. No se puede virtual. Porque el examen, chicos, está para el 18 de junio. Es un día antes, no, dos exámenes. Es un día antes de la subida de aporte de todo. Y no hay sustitutorio. ¿Dice exámenes? Pero no están todos. Les aviso que lo que están diciendo me parece muy cool, muy inteligente de su parte, porque no he visto en anteriores ocasiones y no tienen tiempo para nada. No van a tener tiempo. Si pueden adelantar y el docente lo puede hacer, aprovechen. Porque cuando les toque la última semana de aportes, donde algunos quieren recuperar, algunos quieren hacer un mal en un parcial, o qué sé yo, no tienen tiempo. El semestre pasado me contaron que fue lunes un examen, martes un examen, miércoles un examen. ¿Cómo? Solo presencial. Sería en San Vicente, chicos, no sería acá. Depende. En la mañana. En la mañana. En general, la mayoría estaría de acuerdo en adelantar. No les digo todas las clases, sino adelantar un par de semanas. Un par de semanas. Y listo. Pero no este mes, de repente podemos adelantar en Semana Santa. mayo, Abril, mayo. en mayo otra. O sea, no se comen en la casa que todos los sábados vamos a terminar la materia de este mes. Sí. Vamos a adelantar para que tengan más libre en junio. Nada más. Estamos con los demás cursos lo mismo. Ya. Bueno, eso ya lo hablamos en otoño, porque también habría que ver mi tema laboral, porque yo tengo eso. Eso. Ya. Puede ser. El 9 ya tienen su primer parcial. Esto, o sea que nos queda. 9 de abril. Sí. Sí. Entonces tienen básicamente la clase de embriología, semiología, y todo eso, óptica y refracción, ojo rojo y no sé qué más. Y enfermedades de José, para el primer parcial. ¿Ya? ¿Ya estamos todos? Sigamos.
Fisiología, De la cocina. Semiología, es lo más pesado. Óptica y refracción, sistema óptico ocular y si llegamos a la enfermedad del ojo seco. ¿Sí llegamos? Ojo rojo y ojo seco. Ya, ¿estamos bien? Cerramos la puerta y vamos con la hipermetropía H52.0 en el CIES, nomenclatura para las patologías. Entonces, la hipermetropía se presenta cuando el poder refractivo del ojo es más negativo de lo necesario. En el miope era más positivo y en este es más negativo, o su longitud axial es insuficiente y su corrección es con lentes positivas. Los rayos de luz paralelos que inciden sobre el ojo no pueden ser suficientemente vergidos ni enfocan por detrás de la retina. En estos pacientes se presenta una particularidad. El desenfoque retiniano puede ser compensado con el mecanismo de acomodación. ¿Por qué? Porque la presbicia y la hipermetropía se corrigen igual, con lentes esféricas positivas. ¿Por qué entonces ahí está relacionado con el tema del mecanismo de acomodación? Entonces muchas personas tienen mucho poder de acomodación y recién se enteran que eran hipermétrofes después de los 40. ¿Por qué? No compensa esa fuerza del músculo el poder refractivo de ese ojo pequeño. Y ahí aparece la hipermetropía por la edad, porque su mecanismo de acomodación está bajando, está disminuyendo con la fuerza, ¿bien? El músculo. Entonces en estos pacientes es fisiológico, que la mayoría de las personas nazcan hipermétrofes. ¿Por qué? Porque somos pequeños. Nacen con una hipermetropía de más 2.5 o más 2.75, pero como crecen ellos con sus ojos, esa medida puede disminuir hasta desaparecer. ¿Bien? ¿Se entiende? Que crece el ojo. Bien. Aunque también puede desencadenar una patología asociada que es la ambliopía, estrabismos, etc. Todo depende de cuán hipermétrope es. Entonces acá tenemos el dibujito, la hipermetropía, los rayos se forman por detrás de la retina. Lo que hacen estos pacientes es que ven los objetos, mejor los objetos lejanos, pero mal los objetos cercanos, al revés del hombre que ve los objetos cercanos y no ve los lejanos. En cuanto a los síntomas, lo mismo, tienen astenopías acomodativas. Astenopía es cansancio visual asociado al uso del ojo. O sea, no es que me canso porque tengo sueño, sino que leo y empiezo a sentir mucho cansancio. ¿Bien? Y por el esfuerzo que hace el músculo ciliar para compensar ese defecto refractivo. Hay cefalea frontal, acá también te hablan del occipital, debido al esfuerzo de los músculos faciales por entornar los ojos y al esfuerzo cortical para interpretar las imágenes borrosas. Mala visión de cerca, al compensar la hipermetropía con las dioptrías de acomodación. Mala visión de lejos, luego de fijar la vista, después de mucho rato de estar con visión cercana, ven mal de lejos, porque están haciendo mucho esfuerzo de acomodación. Y, bueno, ¿qué más? Y tendencia a padecer orzuelos y blefaritis. ¿Qué eran los orzuelos? ¿Y las blefaritis? Las blefaritis de los bordes de los párpados. Bien. ¿Y por qué creen que tendrían mucha tendencia a tener orzuelos o blefaritis estos pacientes? No. Levanten la mano. No, si no, no voy a anotar quién hable bien. ¿Por qué? Piensen. ¿No se escucha? ¿Quién no se escucha? ¿Quién no escucha? Levante la mano. No le entendí. No entendiste mi pregunta. ¿Por qué los pacientes hipermétropes tienen mayor tendencia a sufrir blefaritis y orzuelos? Sí. ¿Por qué? Esta es la blefaritis, para los que no han visto en práctica. Son inflamaciones de los bordes de los párpados, que se hacen como costras. Bueno, si han visto, porque supuestamente lo han visto en clase también. Blefaritis. ¿Ojo sano? Ojo blefaritis.
es la blefaritis. Y el orzuelo, piensen. El orzuelo también tiene mayor tendencia. Orzuelos. Blefaritis con orzuelos. Niños con blefaritis y orzuelos. ¿Por qué? ¿Qué estamos diciendo que hacen los pacientes para poder enfocar mejor? Entrecierran los ojos, los párpados, lo cual produce una contractura, una contracción de los músculos auriculares. Y como ahí estaban, ¿qué cositas? Nando, ¿qué cosa estaba ahí? Las glándulas grasas y las glándulas de mebonio. Y entonces, ¿qué pasaría si los músculos apretan esas glándulas? Se tapan y se hacen los orzuelos por el esfuerzo que hacen para ver. Muy bien. Entonces, también tiene su clasificación. Tenemos las hipermetropías simples, que son ojos aparentemente sanos. Pueden ser axiales o refractivas. Las axiales hemos dicho que son ojos pequeños, diámetro anteroposteriores y menor. Las refractivas es cuando la luz que llega al ojo forma mal su imagen y pueden ser de índice, de curvatura o posición. De índice cuando uno o más medios tienen un índice de refracción anormal. Ya sabemos quiénes dan índice de refracción. La córnea, en este caso, ¿cómo está la córnea? ¿Cómo está la córnea? Plana. Exacto. Entonces tiene menor índice de refracción. Acá, ¿qué cosa ven? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué será esto? ¿Y dónde creen que está? Está fuera de su sitio. También te puede dar una anomalía de posición. Cristalino está más adelante o mal ubicado. Luego tenemos las hipermetropías patológicas, que son las congénitas o las adquiridas. Las patológicas, por ejemplo, deformacionales, donde el diámetro axial patológicamente es menor. En el caso, por ejemplo, de microftalmo, ¿se acuerdan cuando veíamos en embriología los niños que nacían con ojitos muy pequeños? Muy pequeños, es un microftalmo. También por un tumor, también puede generar una hipermetropía patológica, un traumatismo. Curvatura, en este caso es patológica, esta curvatura plana. Así como la curvatura del queratocono era miope, acá plana y hipermetropía. Y eso es lo que se hace justamente con la cirugía refractiva. Se aplana o se encurva la córnea en el tatuaje para corregir la miopía o el astigmatismo con láser. Y también están las de índice, que hay cambios metabólicos en el índice de refracción del humor vítreo o disminución del índice de refracción del humor acuoso. Y o ausencia de elementos refractivos. Las afágicos, hemos dicho que cuando no nacían sin cristalino, entonces su medida en anteojo de cuánto debería ser. De saber nomás qué es afágico. ¿Cuánto le debo poner en el anteojo a ese paciente? Claro, más 20. Bien. No sé. Bien. Entonces vamos a ver la clasificación clínica de la hipermetropía. Entonces tenemos, según el esfuerzo acomodativo, puede ser latente, hemos dicho esfuerzo acomodativo. Hemos dicho que mucha gente por muchos años no se entera que es hipermétrope porque tiene fuerza su acomodación. Entonces, por ese esfuerzo acomodan y se llama latente. No aparece, lo que les puede no causar nada o un poco de dolor de cabeza. La manifiesta es la que sí ya tienen síntomas de dolor de cabeza, cansancio, fatiga, o la completa, que es la suma de las dos, de la latente y de la manifiesta. Entonces, entonces, ¿cuáles son las complicaciones de los hipermétropes? Si son ojos pequeños, tienen poco espacio en el ángulo, en la cámara anterior, con cámaras estrechas, por lo cual nos pueden provocar un glaucoma agudo por cierre ocular. ¿Bien? También tienen como complicaciones a estrabismos acomodativos, o sea, desviaciones de los ojitos. Y como tratamiento, en este caso se dan los biconvexos positivos o plus.
Entonces eran bicóncavos negativos o menos, y estos son positivos o plus. ¿Ven? ¿Quiénes usan lentes de acá? Tú. ¿Qué eres? ¿Miope y hipermetrópico? Solo las lentes, ¿no? Tú. Las dos cosas. ¿Alguien es hipermétrope acá? Que sepan. También hoy veíamos con los chicos, con Lucero y con Joel, ¿no? ¿Joel? ¿Dónde está Joel? ¿Qué veíamos, Joel, con los lentes, con las lunas esféricas y con las lunas esféricas positivas y negativas? ¿Cómo las diferenciábamos a simple vista? Por el seguimiento. Por el seguimiento. O sea, se sacaba el anteojo y la imagen, si lo mueven, ¿cómo es en las positivas? En las esféricas positivas. ¿La imagen acompaña o va en contra? Lo pueden hacer cuando no sepan que tienen un paciente, uno agarra el lente y mira una imagen y lo mueve y ve si acompaña o va en contra. Entonces, ahí te vas a dar cuenta si es positivo o negativo. Si lo mueves así, te vas a dar cuenta que la imagen se deforma, tiene astigmatismo. Y si también le decía a él que las esféricas positivas, los pacientes se veían con ojos grandes. A través de su anteojo, sus ojos se ven más grandes. Y si tú lo mirabas con ojo más pequeñito, detrás de su anteojo, eran negativos. Eso es más o menos como se ven las esferas positivas y negativas. Y es importante ver si es, le decía a los chicos, que si es sobre todo esfera positiva. ¿Por qué? Yo estoy en el campo, viene un paciente con dolor de ojo y yo no sé si es un glaucoma agudo o algo. Yo digo, me dijeron esa vez en oftalmología que los hipermétropes podrían sufrir un glaucoma agudo. ¿Será hipermétrope? Diría yo. Entonces le digo al paciente, ¿usted usa lentes? ¿Me los presta? Entonces, no sé, si no me doy cuenta si la imagen se va para el lado o para el otro, de repente, el solo hecho de ponerle el anteojo y verle que los ojos se ven más grandes, le digo, este paciente es hipermétrope, puede estar teniendo glaucomas agudos intermitentes, de hecho, ni siquiera algo que se note mucho, que ya lo vamos a ver en ojo rojo. Pero me da la idea y de decir, oye, mira, yo prefiero que te hagas ver porque de repente estás teniendo glaucomas agudos intermitentes. ¿Bien? Por eso es importante reconocer un lente. Bien, entonces, ¿estábamos en qué? No me quedé pensando. Allá. Entonces el tratamiento ya lo sabemos, ya sabemos que hay cirugías refractivas, todas las cirugías que han visto en miopía se hacen también en hipermetropía. Bien. Y el astigmatismo. El astigmatismo, 852.2, A, sí, significa sí, estigma, punto. Sí, punto focal. Entonces, en este caso, los rayos de luz procedentes de un objeto situado en el infinito, al ingresar al ojo con astigmatismo, convergen en dos puntos focales, uno que corresponde al meridiano de mayor potencia o más curvo, o meridiano de máxima, y otro perpendicular al mismo, o al primero, que corresponde al meridiano de mínima o de menor potencia o más plano. Se corrige con lentes cilíndricas, no esféricas, o esferocilíndricas se llaman, que tienen poder solo en un eje, de manera de juntar las dos imágenes. Entonces acá tenemos los rayos convergen en un eje, en este caso es un punto por delante y otro punto por detrás. Entonces son astigmatismos, pueden ser miópicos o hipermetrópicos, o esferocilíndricos también se dice. Pero estos pacientes tienen dificultad para ver de lejos y de cerca detalles. ¿Por qué? Porque los ven dobles o con sombra. En cuanto a los síntomas, depende del grado de astigmatismo. Si es leve, puede ser asintomático, leve es de 0.5, 0.25 hasta 1.25 del cilindro, que es la medida de la dioptría, o puede presentar ya astenopías acomodativas, cansancio, fatiga, bla, 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 que es lo mismo en todos los pacientes. Y si es mayor, ya puede producir una dificultad en la agudeza visual, ya una menor calidad de agudeza visual. Y tanto de lejos como de cerca. El astigmatismo no ayuda nunca. En cambio, la miopía sí. ¿Y quién me dice para 2 puntos de examen? 2 puntos de examen. Más. Plus. ¿Por qué el miope sí ayudaría de alguna manera en algún momento de su vida?
Ya, ¿escucharon lo de los 2 puntos? Sí. Ah, ya. 2 puntos menos en el examen. No, 2 puntos más a quien entienda y me diga en este momento por qué la miopía, sí, yo les acabo de decir que el astigmatismo no ayuda nunca, en ningún momento de la vida. ¿Por qué no ayuda nunca en ningún momento de la vida? Porque siempre se ve mal de lejos y de cerca. El hipermétrope quizás compensa su hipermetropía cuando es joven porque tiene fuerza, pero cuando es mayor desencadena su hipermetropía porque ya no tiene fuerza de acomodación. Y el miope, en cambio, sí le sirve su miopía en algún momento de su vida. ¿A qué edad y por qué? A ver, Nando. Principalmente cuando son mayores, doctora. ¿De qué? ¿Mayores de qué y por qué? Creo que mayores, a partir de los 40 yo le diría a los ¿Por qué le ayudaría? Porque estos pacientes van a ver muy bien de cerca y a partir de esta edad ya empiezan a ver las degeneraciones de otros sistemas. ¿Cómo cuál? De Estás ahí, pero no me completas la idea. Vas sistema bien. de la acomodación tal vez implica De la acomodación. Entonces, ¿qué pasa con la acomodación y la edad? que a Se medida- pierde. se pierde. Se pierde la acomodación. Entonces, el miope también pierde acomodación. Pero como Todo el mundo. el globo ocular también se deforma o cambia de forma, por así decirlo, le permite como que compensar. No cambia su forma. Pierde la fuerza. No cambia su forma. Con la edad, pierde la fuerza de la acomodación. No cambia su forma, Nando. Te doy, dale, termina la idea. Vas bien. El miope tiene la ventaja de poder, con la edad, ya no le serviría su mismo lente para lejos y para cerca, ¿o sí? Presbita, es un miope presbita. Ahí está, dale. Sí, les diría, doctorita. Ya no, Pero no. un miope ya no. Porque como cualquiera, ya no vería de cerca con, digamos, con la misma medida. Si es miope, ya no vería de cerca, pero vas bien con la idea de eso, de que se quitarían los lentes y podría ver de cerca, porque hemos dicho que los miopes siempre ven bien de cerca, a cualquier edad. Entonces, si tienen una miopía de 4, por ejemplo, a ver, para que me entiendan, cada dioptría, cada medida, mientras más miopes son, más cerca ven. Cuando se quitan los lentes, más cerca ven. Entonces, si tienen presbicia, y la presbicia se corrige igual que la hipermetropía con lentes positivos, y la miopía se corrige con lentes negativos, y si tengo miopía de 4 y presbicia de 2, porque ejerció 2 dioptrías mi músculo, entonces, ¿cómo vería sin lentes? A ver, si un presbita, si un presbita común tiene que ver acá, yo soy miope de 4, tengo que ver, veo bien acá, pero mi presbicia me ayuda, entonces yo puedo ver más o menos acá, porque es numérico, claro, se compensa. Entonces, los miopes sí son los únicos que tienen todavía la ventaja de seguir leyendo cuando tienen presbicia. Son los únicos. Entonces, si viene un miope, a ver, termina la idea. Si me dices bien esto, te pongo los 2 puntos. Para el examen final. No, para el examen parcial. Si viene un miope una paciente miope, solo miope, de 5 dioptrías, que está harto, podrido de usar anteojos. Tiene 38 años y su medida de miopía está estable desde los 20. O sea que no ha cambiado nada. Y me viene y me dice, doctora, yo me quiero operar. ¿Qué edad le hemos dicho que tenía? Bien, tú, médico oftalmólogo, ¿le recomendarías que se opere? Todavía no, doctora. ¿Por qué? Porque ya va a empezar su periodo de... Entonces, va a empezar su periodo de presbicia y ¿qué va a ocurrir con él? Yo le preguntaría antes a qué se dedica. Yo le preguntaría, ¿usted es piloto de avión o trabaja como contador público en la computadora? Pues, ¿cuál es la prioridad de un piloto de avión? ¿Visión lejana o visión cercana? ¿Y de un contador que trabaja todavía en la computadora? Y si yo le digo, sí, opérese, y después me dice, doctora, ahora veo bárbaro de lejos, pero no puedo trabajar. ¿Yo le he hecho un favor? No. Me va a odiar.
Porque a partir de ahora, el hombre que toda la vida usa anteojos para ver de lejos, va a necesitar todo el tiempo anteojos para ver de cerca. ¿Se entiende ahora? Bueno, punto y medio. Punto y medio. Tenías idea. Ya. Entonces, esa es la forma de razonar, chicos. Si van entendiendo el tema así, va a ser más fácil que razonen y que recomienden cosas que sean adecuadas. ¿Bien? Entonces, el astigmatismo con 2 puntos también tiene una clasificación, y yo les decía que las córneas nosotros las ponemos como así. ¿Sí? Entonces, hablamos de ejes. Entonces, de 0 a 180 grados, y el eje de mayor potencia es el punto en el que el paciente ve mejor, y es el eje donde se le da su anteojo. ¿Bien? Algunos chicos están aprendiendo a corregir eso. Entonces, acá una imagen de cómo ve un paciente normal, cómo ve los meridianos, así todos los puntitos, todas las rayas igual grosor, igual color, y cómo ve un paciente con astigmatismo miópico e hipermetrópico. Para ustedes es la misma cosa, pero digamos es cómo se corrige en los lentes, la corrección de la curvatura de la córnea. Sin imagen se pone por delante o por detrás. Entonces acá tenemos la imagen llega chueca porque tiene 2 puntos, con 2 puntos focales. Según la longitud, la clasificación de los astigmatismos van a ser simples, compuestos, mixtos y regulares. Los simples es uno de los focos, es el de retina, y el otro puede estar por delante o por detrás. Se llama miópico simple o hipermetrópico simple. El compuesto, las dos líneas focales están por delante, astigmatismo miópico compuesto, o las dos líneas por detrás, hipermetrópico compuesto. Y el mixto es cuando uno está por delante y el otro está por detrás. Así. Es un medio lío. No hace falta que lo entiendan, solamente para que sepan, y cuando hablen de yo tengo astigmatismo, ya saben qué tiene. Entonces, según la parte del ojo que lo produce, lo mismo. Puede ser corneal, cristalino, retina. Entonces, el corneal, en la cara anterior de la córnea, el cristalino también, en cuanto a su posición del cristalino, hemos dicho que cuando el cristalino no está en su sitio, en su posición normal, está chueco, ya sea por una cirugía, ya sea por un traumatismo, va a tener astigmatismo, y si también hay alguna alteración en los puntos de la retina. Es más raro en cuanto a lo que se dice, se llaman astigmatismos directos o por la regla, o inversos o contra de la regla. Bueno, esos son bioblicos. La verdad que es mucho lío para ustedes, ni se lo van a entender, mejor no. Básicamente para que entiendan en líneas generales que cuando hablamos de qué hablamos y cómo son las diferentes formas de ojo, y que le digan a la gente que use los lentes, que hay cosas que hacen que cambien la forma de ojo, sí, está bueno saberlo, que también influye el ojo seco en la visión, y con qué tipo de correcciones contamos para diferentes tipos de ametropías o vicios de refracción. En este caso, los lentes son cilíndricos, positivos o negativos. En el Perú, en realidad, no los fabrican positivos, se llaman cilindros negativos, los fabrican solo negativos. Pero es igual que cualquier regla matemática, son conversiones matemáticas. Después también se puede corregir todos los vicios de refracción con anteojos bifocales, multifocales, que más o menos, para que vean cómo se elaboran los multifocales, se elaboran así. Entonces acá, igualito que los lentes intraoculares multifocales, tienen diferentes focos donde uno quiere que vea el paciente. Entonces los multifocales elaboran la visión lejana, la visión intermedia y la visión cercana, ¿no? Ningún anteojo es como el ojo, tienes que encontrarle la forma de usarlos, porque no es fácil adaptarse a ese tipo de visión, pero la necesidad hace que te adaptes y listo, por eso se fabrican. También se pueden corregir los astigmatismos con lentes de contacto y con lentes intraoculares tóricos, multifocales también. Los tóricos, como cualquier astigmatismo, es el eje donde se ubica la mejor visión del paciente. Son más difíciles de corregir intraocularmente porque tiene que estar calzado, y siempre hay un movimiento de lente intraocular con el tiempo de 5 a 10 grados que se tiene que calcular en esos pacientes. ¿Entendieron? Ahora saben que hay diferentes formas de corregir esto. Ok, me faltaría ahora, ya he visto esto. Creo que les queda solo la presbicia. Ahora sí, la presbicia. La presbicia no es un vicio de refracción, es una pérdida o una dificultad en la fuerza de acomodación. Entonces no están perdiendo la visión, sino la fuerza. ¿Bien? Entonces la pérdida de la capacidad de acomodación es progresiva,
generalmente en los blancos, en la gente blanca empieza a más temprana edad, los europeos empiezan a usar lentes de presbicia a los 39, 38 años, y acá los latinos en general empezamos a los 44, 46, hasta 50 años. Entonces no se sabe la causa exacta, pero el cristalino ya sabemos que pierde su elasticidad con el tiempo y también se habla de la pérdida de la fuerza del músculo ciliar. Entonces, en cuanto a la clínica, hay un alejamiento del plano de lectura, dificultad para la visión de cerca. Esto va a ser peor con poca luz o al final del día, y hay un retraso en el reenfoque lejos cerca por el esfuerzo del músculo ciliar para acomodar a la cercanía. Entonces vamos a ver a los pacientes que empiezan con esto, ¿no? Alejando la lectura. Y entonces en este caso también se corrige con los multi o los bi. Hablamos de multi con el lente que les acabo de mostrar hace rato, y los bi que se fabrican para diferentes distancias solamente ven en el centro de los pacientes. La parte periférica de los lentes no se fabrican para ver. Entonces hay gente que dice, cuando miro de acá ya no veo. Y sí, porque solamente están fabricados para verlo en un carril central. Entonces es un carril central con diferentes medidas, un degradé de medidas. ¿Bien? Esos son los multi. Y los bi son dos focos, lejos y cerca, punto. No tienen este degradé. ¿Bien? Y también lo van a elegir en base a sus actividades. O sea, no le van a mandar a un señor que, qué sé yo, que trabaje en el campo con un multi. Primero, porque salen muy caros. Segundo, porque van a ver mucho, se rayan por el polvo y todo. Y tercero, porque no los necesitan, no trabajan visión intermedia, no trabajan computadora. ¿Para qué? ¿Bien? Y en cuanto al tratamiento, bueno, todo lo que les acabo de decir, más lo único que corrige definitivamente, lo que te mostré al principio, que es el lente intraocular multifocal, que tiene como circulitos donde se fabricarían las diferentes medidas, las diferentes focos de visión. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo les queda clarísimo? Muy bien. Creo que es todo. ¿Listo? Les pasaré la clase para que vayan estudiándola. Y también, bueno, a ver, de histología. A ver, déjenme ver. Histología les pasé con principios. De histología, sí, puede ser de fisiología. De semiología les voy a preguntar un montón, así que estudien. De esto también les puedo preguntar algo, y nos quedaría ojo rojo, que son bastante importantes, y ojo seco. ¿Bien? Ok, nadie tiene preguntas entonces de óptica, ¿no? Vale. ¿Alguien más que haya llegado tarde para poner el presente ya?